tiene la palabra el asambleísta Jofre Poma. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos los asambleístas presentes. Quería hacer esta intervención para, en primera instancia, reconocer y felicitar el trabajo de la comisión, de los aportes que han dado las distintas organizaciones e instituciones. El mismo Ejecutivo, ya lo dijo la señora ministra aquí, y conforme he escuchado a los miembros de la comisión, entiendo que ha sido un proyecto, un trabajo que han realizado consensuándolo con la gente, con la ciudadanía, con los distintos sectores que están involucrados en materia de salud, aunque también hubo observaciones por parte de Wilson Merino, del colectivo Acuerdo contra el Cáncer. Y precisamente sobre ese tema quería referirme. Creo que, compañeros de la comisión y señor presidente de la comisión, señora presidenta de la Asamblea, es fundamental ponerle atención a este tema, al tema de atención a las personas que ya sufren esta enfermedad catastrófica. Porque el espíritu fundamental del código, si bien es cierto, es la prevención, que hacia allá tiene que ir el Ecuador, en eso plenamente de acuerdo, pero en este instante, en el país entero, y voy a hablar de mi región, de mi provincia, que es productora de petróleo, causante de esta producción de los mayores casos de cáncer por nivel poblacional en el país, y por lo tanto, Sucumbíos y Orellana son las que mayormente producen cáncer en el país entero. Entonces tenemos familias enteras que sufren de ciertos miembros esta enfermedad y que colapsa no solamente en términos de salud a esta persona, sino toda la familia. Y coincido con Wilson Merino en que este código debe tener asimismo un sistema en materia del cáncer, del tratamiento, de la lucha que tenemos que darle como Estado a esta enfermedad catastrófica. Nosotros como amazónicos, en nuestra ley amazónica, vale la redundancia, algo ya pusimos. Y en este momento, les cuento como ejemplo, el Estado, a través de recursos nuestros mismos, del petróleo y las minas, a través de la Secretaría Técnica, establece una compensación económica para cubrir los pasajes, la alimentación, el hospedaje para las personas y las familias que no pueden hacerse atender en los hospitales de la Amazonía, porque obviamente ahí no hay todavía el servicio de oncología, que es un tema que yo lo he venido reclamando y pidiendo al Ministerio de Salud desde hace rato. Entonces, hasta mientras, ¿qué hacemos? ¿Dejamos morir a nuestras familias? ¿Dejamos morir a nuestra gente? No, señores asambleístas, coincido con ustedes cuando dicen que con la salud no se juega. Entonces, hay que escuchar, hay que incluir, hay que involucrar estos articulados que se están planteando con respecto al tema del cáncer. Como lo dije, nosotros algo hemos hecho, pero creemos que es en este código donde se debe incorporar los planteamientos que están haciendo colectivos como Acuerdos contra el Cáncer, que el día de hoy vinieron y expusieron. Un segundo elemento que quería también hacerles conocer. El otro día yo había dicho de que el problema fundamental que tenemos es una falta de política social que se establezca y que ayude obviamente a controlar, a prevenir las enfermedades o ciertos problemas sociales como lo que hablamos el otro día en materia de inseguridad. Ahora estamos hablando de salud. Si ustedes se dan una vuelta, como yo lo hice, con paciente incluido, porque un hijo se me enfermó y fue a un hospital público la semana anterior y estuve ahí 3 días. Ahí se puede palpar la realidad de la verdadera problemática en materia de salud. Y tengo que decirlo con toda la frontalidad, aunque se han hecho grandes esfuerzos, pero todavía no ha llegado a hospitales como los nuestros la atención y la dotación, sobre todo en materia de medicamentos en su totalidad, y asimismo en la falta de profesionales o de especialistas e incluso de personal administrativo. Entendemos que en vez de incrementar, que es lo que hace falta en el Hospital Marco Vinicio Isa, han reducido. Entonces, la atención en materia de salud para quien va al hospital a hospitalizarse, que hay que atenderlo, todavía no está 100% completa. Vamos a hacer
trabajo como se lo está haciendo en el Código en función de un corto y largo plazo a través de la prevención. Pero hasta tanto, ¿qué hacemos con los pacientes que tenemos por cientos en los hospitales? Por favor, ahí se requiere una inmediata, una urgente atención en asignación de recursos económicos. Lo ratifico una vez más, el problema es la falta de una política en materia de salud, de educación, una verdadera política social, pero sobre todo en salud es la falta de asignación de recursos económicos para que se puedan cubrir las necesidades que tienen los hospitales. Y en ese sentido quería plantear algunas observaciones, señor presidente de la comisión y compañeros asambleístas, que ya mismo las voy a poner. Las voy a dar lectura para que ojalá se puedan incorporar. Pero ahora, y como siempre hemos estado nosotros relacionados con nuestra población y en nuestras provincias, y ahora les voy a hablar en tiempo presente, semana anterior. Coincido con las intervenciones también que se han dado en que tenemos realmente una acumulación, una sobrecarga en los hospitales públicos, que lo mejor es que se haga salud preventiva, pero hasta tanto, como digo, en los hospitales tenemos un superávit de pacientes, que en el caso de la provincia de Sucumbíos tenemos a los pacientes que llegan al hospital público del Ministerio de Salud, son los del IES, son los de la Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de la población flotante y de los extranjeros. Así no va a haber hospital que aguante. Entonces requiere también que las otras instancias que tienen que ver con salud, como en el caso del IES, por ejemplo, en Sucumbíos, con los aportantes que existimos allá, tranquilamente data para que se pueda instalar un hospital con atención 24 horas al día y con eso se pueda ayudar a aliviar la carga que tiene el hospital Marco Vinicio Isa. Esas son las realidades de los hospitales públicos, estimados asambleístas. Quienes hemos estado ahí lo hemos vivido en carne propia. Pero hay otro factor sumamente importante que ustedes deben conocerlo. El tema de los problemas sociales, del consumo de droga, que también se ha hablado aquí. ¿Cuántos pacientes van a los hospitales ya con incluso enfermedades producidas por el consumo de drogas, que son actos evitables, que se pueden prevenir, pero cuando ya van al hospital consumen las medicinas que podrían tranquilamente servir para otros pacientes que tienen enfermedades de pronto de alguna epidemia o de otra patología? Ese es uno de los casos. Segundo caso que se está viviendo, el tema de los suicidios en los jóvenes. Ahora que estuve en el hospital me enteré que están muriendo los jóvenes porque están tomando veneno. Jóvenes de 18 o 20 años van al hospital 3 días, 4 días, 5 días, hasta tanto consumen un sinnúmero de medicinas. Todo el talento humano que tiene ahí tiene que atender porque son casos extremadamente graves y esos casos son prevenibles, son evitables. Entonces también ahí hay problemas sociales en donde la sociedad en general tiene que generar su aporte. Como ciudadanos, algo está pasando en las familias, algo está pasando en el núcleo de la sociedad que es la familia. Y eso se lo vive diariamente en los hospitales. Otro de los casos que creo que ahí tenemos que ser coherentes, si sacáramos, compañeros asambleístas, las estadísticas de consumo de alcohol, pudiéramos darnos cuenta claramente que somos un país de altísimo consumo de alcohol y sobre todo de cervezas. Y eso pasa en la región amazónica. ¿Qué produce esto? Problemas sociales, problemas en las parejas, en las familias, casos de femicidios, violencia intrafamiliar, y lo grave es que a veces ocurren accidentes de tránsito que van y caen a los hospitales los pacientes, en donde ocupan asimismo una cantidad de medicinas, ocupan los quirófanos que bien pudieran servir para otros pacientes de casos no prevenibles. Hablo de estos casos que son prevenibles, que están en las manos de la sociedad y de otras entidades del Estado y del gobierno. Por eso, señores asambleístas, yo creo que lo fundamental, como se ha dicho aquí, es abordar con mucha seriedad, sin hacer político este tema, pero entendiendo el verdadero problema del asunto, el fondo
de la situación que en este momento tenemos son problemas sociales causados por el desempleo, por la crisis económica, por la falta de atención y de una verdadera política social que le corresponde dar al gobierno. Y en segundo momento, en segunda instancia, la falta de recursos económicos que no tiene el Ministerio de Salud. Y una comisión me parece que se sesionó ahora en la mañana, donde acudió personal del Ministerio de Salud. Y ahí lo dijeron claramente por este problema que tenían con el tema de los pasantes, me parece, de los hospitales. ¿Cuál es el problema? Tienen déficit, les falta 11 millones de dólares. Y así podríamos decir que todo el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud es obviamente insuficiente para poder atender. Ahí es en donde se requiere una verdadera voluntad política de quien tiene que tomar la decisión para que le comprometa y le asigne los recursos necesarios y podamos atender estos problemas que nos están en este momento suscitando y que lamentablemente nos están cobrando muchas vidas. Hasta tanto, aquí comprometidos y apoyar, compañeros, para que este Código de Salud a corto y largo plazo pueda dar los resultados en función de lo que la ciudadanía requiera. Muchas gracias.